Veo 6 discretas. Ok, ahora vamos a considerar un algoritmo de ordenamiento. Ese algoritmo es probablemente el más natural de todos. Se llama el algoritmo de selección. Este algoritmo es en esencia un algoritmo iterativo. Se puede implementar de manera iterativa. Lo más eficiente es implementarlo de manera iterativa, pero en este momento nos interesa analizar la versión recursiva. Parte de lo que hacemos con las relaciones de recurrencia es precisamente analizar qué tan eficientes o qué tan ineficientes son las versiones recursivas de algunos algoritmos. Entonces, en este momento vamos a analizar este algoritmo de ordenamiento que se llama selección. Este algoritmo, como decíamos, es muy simple. Es un algoritmo que lo que hace es ordenar ascendentemente los elementos de una lista de tamaño n. Y lo que hace en un primer paso es moverse a lo largo de toda la lista para identificar cuál es el elemento más pequeño. Una vez que tiene identificado el elemento más pequeño, digamos que está acá, entonces simple y sencillamente por intercambio lo pone de primero. Una vez que hemos hecho ese primer gran paso, digámosle así, entonces el elemento más pequeño está al inicio de la lista y por lo tanto nos toca repetir exactamente el mismo proceso, pero para una lista de tamaño n-1 que empieza en la posición 2 de la lista y vuelve otra vez a empezar. Para esta sublista de tamaño n-1 buscamos el elemento más pequeño y una vez que lo hayamos encontrado, por intercambio lo ponemos al inicio de esta sublista, o lo que es lo mismo, de segundo en la lista original. Después de eso, entonces, los dos elementos más pequeños están en las posiciones 1 y 2 de la lista y nos toca ahora trabajar para una sublista de tamaño n-2 y así sucesivamente. Cuando tenemos que analizar un algoritmo recursivo o un algoritmo en general, no es necesario que escribamos el algoritmo, no es necesario que lo visualicemos en instrucciones paso por paso. Entendiendo la idea de fondo del algoritmo, entendiendo la esencia del algoritmo, nosotros podríamos hacer una función que nos permita analizar el algoritmo. Entonces, vamos a ver, vamos a suponer que para este algoritmo selección lo que nos interesa es calcular la cantidad de comparaciones que hace el algoritmo. Obviamente un algoritmo de ordenamiento como este compara elementos entre sí. Por ejemplo, la primera vez para buscar el elemento más pequeño de todos estos de acá, suponemos que el elemento más pequeño es el primero de la lista. Luego nos movemos al segundo y si el segundo es más pequeño que el primero, entonces decimos ahora, ok, el más pequeño es el segundo elemento. Nos movemos acá, de nuevo comparamos. Si este no es más pequeño que el segundo, seguimos marcando como el más pequeño de todos al elemento 2. Luego nos movemos al elemento 4, comparamos con el elemento 2, que es hasta ese momento el más pequeño encontrado, y si el elemento 4 no es más pequeño que el elemento 2, seguimos marcando como el más pequeño al elemento 2. Luego nos movemos al elemento 5, si el elemento 5 es más pequeño que el elemento 2, entonces ahora marcamos como el más pequeño al elemento 5 y así sucesivamente. Entonces es claro que para poder averiguar cuál es el elemento más pequeño de todos los que hay acá, tenemos que hacer comparaciones y de hecho tenemos que hacer para una lista de tamaño n-1 comparaciones. Entonces, para saber cuál es el elemento más pequeño de una lista de tamaño n, hay que hacer n-1 comparaciones. Para poner un ejemplo muy sencillo, si la lista fuera de tamaño 2, si n es igual a 2, para saber cuál es el elemento más pequeño de una lista de dos elementos, pues obviamente hay que hacer una única comparación y así sucesivamente.
Entonces, si nosotros queremos contar la cantidad de comparaciones que hace el algoritmo de selección, pues tenemos que tener claro que en el primer gran paso, que lo que hace es buscar el elemento más pequeño de todos estos, hay que hacer n-1 comparaciones. Entonces, si f de n representa la cantidad de comparaciones que hay que hacer para ordenar ascendentemente una lista de tamaño n usando el algoritmo de selección, cuando estamos procesando esta lista de tamaño n, empezamos con un primer paso que hace n-1 comparaciones, ¿sí? Una vez que hemos hecho esas n-1 comparaciones y hemos identificado cuál es el elemento más pequeño, por intercambio lo ponemos de primero. Luego de eso, ya el elemento más pequeño está al inicio de la lista y ahora nos toca procesar, nos toca ordenar una sublista de tamaño n-1. Entonces tenemos que sumar todas las comparaciones que hay que hacer para ordenar ascendentemente una sublista de tamaño n-1. Entonces en la parte recursiva, este algoritmo que utiliza la técnica de divide y conquistarás, lo que hace es que para procesar una lista de tamaño n, tiene que hacer n-1 comparaciones para identificar el elemento más pequeño de esa lista de tamaño n, luego intercambia, eso no nos interesa contarlo acá, los intercambios no nos interesa contarlos, y después de eso le toca procesar una sublista de tamaño n-1. Eso sería en la parte recursiva. Tenemos que recordar que tenemos que considerar también el caso trivial, y aquí es claro que el caso trivial lo podemos poner en n igual a 1, porque si la lista es de tamaño 1, no hay nada que hacer, es un caso trivial. Me mandan a ordenar una lista de tamaño 1, no hago nada, y la lista de tamaño 1 la dejo tal cual, ordenada ascendentemente. Una lista de tamaño 1 siempre está ordenada ascendentemente. Entonces es claro que ahí estaríamos haciendo 0 comparaciones porque no hay nada que hacer. ¿Ok? Si n es igual a 1, ese es el caso base, el caso trivial. Y en la parte recursiva tendríamos n-1 más f de n-1 si la n es mayor o igual que 2 o mayor estricto que 1, como ustedes lo quieran decir. Entonces, ahora para saber con exactitud, con claridad, cuántas comparaciones hace el algoritmo de selección, pues nos toca resolver esta relación de recurrencia. Antes de pasar a esa parte, vean que si a mí lo que me interesa es averiguar cuántos intercambios hace el algoritmo de selección, pues entonces estaríamos teniendo una función diferente. Digamos, este es f sub 1, cuenta la cantidad de comparaciones, y este es f sub 2, que cuentan la cantidad de intercambios. Esta es para calcular cantidad de comparaciones y esta es para calcular la cantidad de intercambios. Entonces, definamos esta función. Vean que de nuevo en el caso base, en el caso trivial, si n es igual a 1, no hay que hacer absolutamente ningún intercambio. Una lista de tamaño 1 ya está ordenada ascendentemente, no hay que hacer nada, no hay que hacer intercambios, y por lo tanto diríamos 0 intercambios si la n es igual a 1. ¿Ok? Después de eso nos vamos a la parte recursiva. En la parte recursiva entonces vean que de nuevo hacemos un primer gran paso que se mueve a lo largo de toda la lista buscando el elemento más pequeño, haciendo por lo tanto comparaciones, pero las comparaciones aquí no me interesa contarlas. Una vez que he identificado cuál es el elemento más pequeño, por intercambio lo pongo de primero, hago un único intercambio que toma el elemento más pequeño y lo pone de primero. El elemento que estaba de primero pasa al lugar en donde estaba el elemento más pequeño. Entonces hacemos un único intercambio, ¿sí? Y después de eso, lo que nos toca de nuevo es procesar una sublista de tamaño n-1, porque después de hacer ese intercambio, el elemento más pequeño de todos está al inicio de la lista, y ahora lo que nos toca es ordenar ascendentemente una sublista
de tamaño n-1. Entonces, en este caso, estaríamos sumando f sub 2 de n-1. Vean que absolutamente siempre acá estamos usando la técnica de divide y conquistarás. La idea de fondo de selección recursivo es que para resolver un problema de tamaño n hay que resolver un único subproblema de tamaño n-1. Ven aquí un único subproblema de tamaño n-1. Aquí un único subproblema de tamaño n-1. A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en Hanoi, que nos toca resolver dos subproblemas de tamaño n-1, aquí es un único subproblema de tamaño n-1. Y si lo que queremos contar son comparaciones, para resolver o para procesar un problema de tamaño n hay que hacer n-1 comparaciones para poder identificar el elemento más pequeño de una lista de tamaño n. Y en el caso de querer contar la cantidad de intercambios, una vez que hemos identificado el elemento más pequeño, haciendo comparaciones como dijimos antes, pero aquí las comparaciones no me interesan, hay que hacer un único intercambio y luego resolver un subproblema de tamaño n-1. Entonces vean que aquí tenemos dos relaciones de recurrencia diferentes que cuentan cantidades diferentes. Uno cuenta la cantidad de comparaciones, el otro la cantidad de intercambios. Ambos están analizando el algoritmo de selección o me permiten analizar el algoritmo de selección. Y lo otro importante que hemos aprendido acá es que para analizar un algoritmo no es necesario que escribamos el algoritmo, no es necesario que nosotros visualicemos instrucción por instrucción qué es lo que hace el algoritmo, pero sí es necesario que lo entendamos. Es imposible que nosotros analicemos un algoritmo, no importa si es iterativo o es recursivo, no es necesario que escribamos el algoritmo. Lo que es necesario, claramente y estrictamente necesario, es que entendamos el algoritmo. Si no entendemos el algoritmo, no podemos analizarlo. En el próximo video vamos a resolver alguna de estas dos relaciones de recurrencia. Digamos esta que es un poquitito más compleja. Ustedes de práctica en su casa pueden resolver esta segunda relación de recurrencia.